Amigos y amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le invitamos con afecto a abrir las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos, amigos. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer allí los primeros 3 versículos, Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 3. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Amén. Lo que debemos establecer en la gracia del Señor este día es cómo un cambio de vida en una persona, necesariamente conlleva a un cambio en el sentido correcto de la adoración a Dios. No es posible que alguien haya tenido un cambio de vida, no es posible que alguien haya sido hecho nueva criatura. Pablo va a decir a los Corintios en la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿De qué cosas viejas está hablando el apóstol Pablo? Cuando escribe a los Corintios, le va a decir, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y 2. Va a decir, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis, dice en el verso 2, que cuando erais gentiles, o sea, antes de convertirse a Cristo, antes de pasar a ser hechos hijos de Dios, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos muertos. Sabéis, dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Esta es una cosa que uno la sabe, debe saber. La iglesia del Señor debe saber. Sabéis que en la vida anterior, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Idolatría. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? Él dice, miren, necesitamos reconocer que un cambio de vida en un hombre involucra absolutamente
una nueva visión, un nuevo entendimiento y un cambio profundo en nuestra adoración al único Dios de los cielos, al único santo, al único que tiene poder y autoridad, al único que vive y reina para siempre. Permítame recordar allí en el Salmo 115, Salmo 115, lo que dice la Escritura acerca de los otros dioses. Porque hay otros dioses, sí, claro, sí. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y él va a decir, porque en el mundo va a decir, hay muchos dioses y muchos señores. Hay algunos que están absolutamente endiosados y creen que pueden tomar la vida de los otros libremente. Hay muchos que se sienten dioses y creen que porque cuentan con un respaldo bélico, un respaldo de armas, no pueden ir sobre otra gente, sobre otro país, sobre otro pueblo y masacrarles porque se sienten omnipotentes, se sienten dioses. Hay muchos que se sienten señores y exigen que se les trate de cierta manera, que la gente al saludarlo se les incline, que haya reverencia. Hay muchos que se sienten señores. Pero ¿qué va a decir el apóstol Pablo a los Corintios? Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, que gobierna sobre nosotros. Un solo Dios. Pero en el sistema hay abundancia de dioses. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Donde lamentablemente se manifiesta la necedad de aquellos que, estando en ignorancia, porque no han recibido la vida de Cristo, porque no les ha alumbrado la luz de Cristo, ¿qué es lo que ellos no entienden lamentablemente? Salmo número 115. Versículo número 3, por favor. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Esa es una respuesta a lo planteado en los versículos 1 y 2. Se inicia el texto del Salmo 115 diciendo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Verso 2, ¿por qué han de decir la gente? ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? La respuesta en el verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 24 va a decir, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él es el Señor, Él es el Creador. Todo lo que quiso lo ha hecho. ¿Y qué hay de los otros dioses? Porque decíamos que en el mundo hay muchos dioses y hay muchos señores. Versículo número 4. Mire, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, por favor revíselo y dígame si hay un error en esta porción de la Escritura. Los dioses que la gente adora, los dioses a los cuales la gente se arrodilla, los dioses por los cuales la gente se sacrifica y caminan de pie o de rodillas, otros se arrastran. Dígame si hay algún error en la palabra del Señor en esto. Dice, tienen boca, más, muy bien, más no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos
son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Hay un llamado importante en el verso número 11. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bendito es el Señor. Si uno establece la diferencia entre el único y santo Dios de los cielos y todos los demás dioses, y observa cómo la palabra respalda en términos de que los otros dioses no están capacitados para recibir adoración ni para responder a nuestras necesidades. Hemos comentado en algún día anterior, en alguna sesión anterior, hemos dicho que los hombres, las gentes, buscan otros hombres que ostentan algún título, algún grado, alguna autoridad. Entonces ponen toda su esperanza en ellos, toda su confianza en ellos, y levantan los brazos y hacen vítores, ¿no?, respecto de aquel que ellos y ellas ven como su Salvador. La pregunta es: ¿qué real capacidad tiene esa persona o esas personas? ¿Qué real capacidad tienen para resolver sus problemas? Para sacarles adelante en sus limitaciones, en sus luchas. Digo más, si se levantase alguien que pudiera resolverle a las gentes el problema económico, el problema de vivienda, el problema de salud, el problema de seguridad, si alguien pudiera resolver la situación temporal de las gentes, pregunto, ¿alguna de esas personas tiene alguna opción, alguna posibilidad de resolver el problema del alma de las gentes? Porque usted entiende que los problemas no se crean fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Santiago va a decir en la carta de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros. No tiene que ver con una mente, un alma que está dañada. No tiene que ver con la mente y el alma de un hombre que se siente superior, que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Y él cree que puede tomar decisiones en contra de otros hombres, en contra de otras gentes. Entonces, cuando uno adora a estos hombres que parecen tan grandes, tan poderosos, no hace sino adorar a ídolos que teniendo ojos no ven, teniendo oído no pueden escuchar a todos, teniendo boca no pueden tratar con todos, teniendo manos no pueden resolver todas las cosas, teniendo pies no pueden estar en todas partes. Hay uno solo, bendito sea, hay uno solo que puede escuchar todas las oraciones que hacemos a Él. Aunque todas las oraciones se hagan en el mismo tiempo, Él escucha a todos aquellos que con humildad venimos delante de Él. Él ve toda nuestra vida. Salmo 139, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? ¿Dónde no me vas a ver tú?, dice la Escritura allí. Nuestro bendito Dios y Padre, Él tiene una boca que nos habla por su palabra. Él tiene unas manos que nos cobijan, nos protegen, nos bendice. Él tiene pies que le permiten movilizarse de tal manera que no hay lugar en la tierra ni en el cielo donde Él no esté presente, porque su gloria llena toda la tierra. Amigos y hermanos, cuando el apóstol Pedro hace este planteamiento respecto de las así le llama, abominables idolatrías, lo que está diciendo es que para un hijo de Dios debe notarse a lo menos dos cosas. La primera, que Cristo dice, habiendo padecido en la carne, dice, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y uno de los pecados más abominables para Dios es la idolatría. Pero el que ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. ¿Y qué más dice? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Verso 2, para no vivir
el tiempo que resta para no vivirlo en la carne, conforme a el corazón engañado, conforme a la concupiscencia de los hombres, dice, sino que conforme a la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios quiere en cuanto a la adoración, sabiendo que nuestra vida debe ser una permanente adoración. Lo que Dios busca es que nosotros hagamos las cosas en la voluntad de Dios. Porque la adoración debe recibirla Él. Si me permite la figura, porque el festejado debe ser Él. Cuando le adoramos, cuando le traemos ofrenda, cuando le presentamos cánticos, cuando presentamos alabanzas al Señor. Él es el centro de nuestra adoración. Él es el centro de nuestro reconocimiento. Es la figura del festejado. Pero es Él el que decide lo que quiere, lo que le gusta, lo que le agrada. Tiene que ser a la manera de Él. Entonces, Pedro va a decir que lo que debemos hacer debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, va a explicar con una claridad increíble cuál es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, mira el versículo 39, por favor. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire, que todo, atienda por favor, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve a Jesucristo el Señor, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre, entonces, es que especialmente sus hijos, especialmente su iglesia, vea a Jesucristo como Señor, vea al verdadero Hijo, al único Hijo, al Hijo primero. Lo que Dios el Padre busca es que todo hombre, toda mujer vea a Jesucristo como el Señor, como aquel que fue muerto, porque decía Pedro, el que murió terminó con el pecado. Muy bien, ¿qué es lo que tiene que ver especialmente la iglesia? Que Jesucristo es el que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que luego fue sepultado, pero que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos, le ha sentado a su diestra como Señor y Cristo. Es lo que tiene que ver la iglesia. Es lo que debería ver cada hombre, cada mujer, que Él es el Señor. Y que porque está sentado a la diestra del Padre, y que porque tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante va a hablar de la supereminente grandeza del poder de Dios que levanta a su Hijo de entre los muertos. Pero dice que al levantarlo de entre los muertos, lo sienta a su diestra, dice, sobre todo poder y autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo señorío, sobre toda autoridad. Dice que lo pone absolutamente sobre todas las cosas y a todas las otras cosas las pone debajo de sus pies. Entonces, ¿quién es el único digno de recibir gloria y honra y alabanza? ¿Quién es el único que debe ser adorado? Bueno, la voluntad de Dios, dice. Es que primero todos vean de esa manera al Hijo. Todos vean hacia el Hijo y por lo tanto crean en Él. Claro, vean el Hijo y crean en Él. Crean que Él es el Señor. Entonces, si alguien cree en Jesús, si alguien ve que a Jesucristo como Señor, si cree en Él y le entrega su vida, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, dice, tendrán vida eterna. ¿Y cómo se va a manifestar? Porque si algunos mueren en la carne, va a decir, pasan los años, se pone viejito y muere. Bueno, si muere en la carne, Jesucristo dice, aleluya, yo me comprometo, yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. El apóstol Pedro habrá dicho ya que ya no andemos conforme a la concupiscencia de los hombres, sino que andemos en la voluntad de Dios.
Amados amigos, hermanos, la voluntad de Dios es que nuestra vida, en cuanto a modelo, en cuanto a adoración, en cuanto a alabanza, nuestra vida esté centrada en Cristo, el bendito Hijo de Dios. No hay vida eterna sino en Cristo el Señor. No hay salvación eterna sino en Cristo el Señor. No hay posibilidad, amigos y hermanos, de llegar a Dios el Padre sino a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre, dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única puerta que se ha abierto para que tengamos entrada a la casa del Padre. Amigos, hermanos, todo lo que no esté centrado como adoración en Cristo y a Cristo, todo lo demás es idolatría, es vivir conforme a la concupiscencia de los hombres. Si en su corazón hay necesidad y hay interés de adorar a Dios el Señor, de acercarse a Dios, hágalo a través de Jesucristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. No pierda su tiempo, que es un tiempo hermoso y es breve. No pierda su tiempo adorando idolatrías, adorando dioses muertos, adorando hombres, grupos, instituciones que no van a satisfacer especialmente los deseos y las necesidades de su alma. Adoremos juntos al Dios de los cielos, demos gloria al que vive y reina para siempre. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.